Hola niños y niñas, ¿cómo les va? ¿Se han cuidado? ¿Se han quedado en las casas? ¿Se han portado bien? Qué bueno. Nos hemos reunido en esta oportunidad nuevamente después de mucho tiempo para hablar sobre el romanticismo, la música en el romanticismo. Para las mamás que pueden estar viendo este video junto a ustedes, tengo una mala noticia: no vamos a hablar de Chayanne ni de Marco Antonio Solís por el momento, tal vez más adelante. Creo que vamos a estudiar este periodo musical que sucede al clasicismo en la línea cronológica, ordenados en el tiempo, la historia de la música occidental. Después del clasicismo viene el romanticismo. Hay algunos que fijan el inicio del romanticismo en la muerte de Beethoven, pero hay otros que sostienen que el romanticismo como tal inició junto con el siglo XIX. Lo mismo pasa con el término del romanticismo. Unos dicen que terminó en 1914, otros sostienen que desde 1870 para adelante ya habría que hablar del post-romanticismo, o sea, otra cosa diferente. ¿Mm? Y aquí la aclaración que hacíamos al inicio: la palabra romanticismo no tiene que ver significado de amor, romance, enamoramiento, sino que a lo que tiene que ver con los sentimientos humanos, a la emoción y a la intuición como complemento de la razón. Había una época en que la razón tenía mucho poder, mucha importancia, y se dejaba de lado lo otro, la intuición y la emoción. Por supuesto que el amor es una emoción muy importante, un sentimiento muy importante, pero como también lo es la alegría, la tristeza, la rabia, la sensibilidad, el cuidado de la naturaleza, el patriotismo, que era muy fuerte en esa época. Ya pasó la Revolución Francesa, los reinos que había en Europa empezaban a caer de a poco. En Sudamérica también los países empezaban a formarse, los países como los conocemos hoy, la época de independencia de cada país, ¿cierto? Empezaban a tener sus propios himnos nacionales, y en esos himnos también hay recogido un sentimiento de nacionalismo, que es, yo creo que es el sentimiento que predomina en este periodo del romanticismo, más allá del resto de las emociones. Es el nacionalismo el sentimiento que más se nota en la música. Hay un gran interés con lo exótico, con lo oriental, ¿cierto? Con el pasado, la cultura oriental, que es más, también es más mística, ¿cierto? Los que han tenido la oportunidad de leer, los que les interesa la cultura de la India, de China, de Japón, que ahora, ¿cierto?, también está como más presente, pero en ese tiempo no se le tomaba la importancia que tiene ahora. También la música que empieza a predominar fuerte, se impone, es la música instrumental. Ya queda de lado casi la música vocal. La sinfonía también se impone con fuerza. Sinfonía y concierto se van expandiendo, se van modificando. Aparece el piano como el instrumento fundamental para las formas más pequeñas, y aparece lo que es la música programática, la intención de crear un poema a través de los sonidos. La armonía evoluciona, ya esto es muy importante. Hasta el clasicismo se empezó a componer en una sola tonalidad. La tonalidad tiene un conjunto de notas y de acordes que se pueden usar y otros que no se pueden usar. Y acá se empieza a romper un poco eso, empiezan a experimentar los compositores con otras sonoridades, combinando una tonalidad con otra. Empiezan a aparecer los cromatismos. El cromatismo es un fenómeno que se da al tocar las notas que están una al lado de la otra, digamos, sin respetar escala ni tonalidad. Es un efecto muy bonito, por supuesto, en muchas canciones que lo tienen. Y el nacionalismo, con el que hablábamos recién, los compositores empiezan a incluir melodías tradicionales de su país, ¿ya? La música occidental ya empieza a tener
ciertos rasgos que van permitiéndonos diferenciar la canción italiana de la canción alemana, francesa, inglesa. Este periodo musical tuvo también algunas etapas, ¿cierto? El primer romanticismo, donde apareció Beethoven. En realidad Beethoven fue el que comenzó este periodo del romanticismo, y hay quienes hablan de Beethoven como un compositor clásico romántico, o sea, un compositor de transición. No es que Beethoven haya dicho ya me aburrió el clasicismo, voy a inventar otro estilo y le voy a poner romanticismo, ¿no? Ese análisis se empezó a hacer muchos años después. En el romanticismo pleno, ya esto sí es romanticismo y no hay confusión alguna. Federico Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann, Héctor Berlioz, Félix Mendelssohn, conocido como DJ Mendelssohn, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, autor del Happy Verdi, y Richard Wagner, ¿ya? Estos nombres tienen que recordarlos porque van a aparecer más adelante. El romanticismo tardío destaca Johannes Brahms y Camille Saint-Saëns, como se pronuncie, que también vamos a verlo más adelante. Lo van a ver ustedes, porque yo no voy a estar ahí, ustedes tienen que verlo solitos. Y en el post-romanticismo, más o menos de 1870 en adelante, destacan Giacomo Puccini, Richard Strauss y Gustav Mahler. El instrumento más importante es el piano, eso ya lo dijimos. Los instrumentos de viento evolucionaron, los instrumentos de madera introdujeron el sistema de llaves, que son como unos botoncitos, en vez de el agujero, usan el sistema de llaves, que también sirven para cambiar la afinación. Y en los instrumentos de metal aparecen los pistones, también son los botoncitos que suben y bajan, como en las trompetas, y el sistema de válvulas, en la trompa o corno. El señor Adolf Sax, en su intento por inventar un nuevo estilo de clarinete, termina inventando el saxofón. En el siglo XIX, la orquesta romántica empieza a crecer, empieza a variar los instrumentos, aparece el flautín, el corno inglés, el contrafagot, que es un instrumento aún más grave que el fagot, que por sí ya es grave. Aparece la tuba, que es una de esas grandotas que tiene la boca para arriba, ¿sí? Que se meten casi adentro del instrumento para tocar. El instrumento más grave, más bajo de los metales, la sección de los metales. La tuba es el que suena pom, 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 pom. Y también aumentan las percusiones. En el romanticismo tenemos formas musicales heredadas del clasicismo y mejoradas también: el concierto, la sinfonía, y aparece el poema sinfónico como tal. Y a diferencia de la sinfonía programática que habíamos visto anteriormente, esto tiene solamente un movimiento. Y el capo genio de este género es don Franz Liszt. También aparecen pequeñas músicas, formas instrumentales como música de cámara lenta, dúos, cuartetos de cuerda, quintetos con piano y pequeñas piezas para piano, baladas, nocturnos, estudios, polonesas y de todo lo que se les ocurre. En la música vocal aparece un género muy importante que es el Lied en alemán, una composición para una voz con acompañamiento de piano, donde destacan Franz Schubert y Robert Schumann. Y la gran figura, la gran estrella del romanticismo es la ópera italiana, el bel canto. Continúa la tradición operística del siglo XVIII, del siglo anterior. Se mantiene la distinción entre ópera seria, digamos, y ópera bufa, que es como más comedia. Se desarrolla el bel canto, las cualidades que tiene que tener un buen cantante: una hermosa melodía y una emisión limpia de la voz. En el bel canto encontramos los grandes exponentes Rossini, Bellini y Donizetti. Pero el punto máximo de la ópera italiana llega con don Giuseppe Verdi, el gran genio de la ópera italiana.
Ustedes seguramente no han escuchado en su vida hablar de don Giuseppe Verdi, pero alguna de sus obras de seguro que la han escuchado alguna vez. No de nombre, pero más adelante cuando estén desarrollando la actividad se van a dar cuenta. Nabucco, Rigoletto, El Trovador, La Traviata, Aida, Otelo, son los grandes hits de Giuseppe Verdi y ustedes seguro que los conocen. Y por contraparte la ópera alemana de Richard Wagner, que decían que estaba loco, que fue el inspirador de Hitler, entre otras cosas, pero él concebía la ópera como una obra de arte total. Todo era importante para él, la poesía, la música, el decorado, todo aquello. Y lo fundamental es el leitmotiv, una pequeña melodía que se va repitiendo a lo largo de la obra y que uno puede asociar a un personaje, un sonido que uno asocia a un personaje, o un pensamiento, un lugar, un objeto. Algunos de sus éxitos son El holandés errante, Tannhäuser, Lohengrin, Cabalgata de las Valquirias, El anillo del Nibelungo, Cuatro Babies y tantas otras. Pasamos a las actividades. ¿Verdadero o falso? El periodo romántico es aquel donde toda la música habla de amor. ¿Será verdadero o será falso? Beethoven es el compositor de transición entre el clasicismo y el romanticismo. La filosofía del romanticismo defiende que la razón puede explicarlo todo y es más importante que la emoción. El inventor del saxofón se llama Adolphe Sax. La ópera Aida fue compuesta por el alemán Richard Wagner. La palabra Lied en alemán significa poema sinfónico. Está el verdadero o falso. Y audición y completación. Por lo menos escuchar de 1 a 2 minutos de las obras que aparecen acá. Las pueden buscar en el YouTube para que sea más fácil. Y completamos la tabla con la información solicitada. El compositor. Si la habías escuchado antes, yo creo que la mayoría puse como 10. Si no me equivoco 10. Les apuesto que por lo menos 8 las habían escuchado antes. Y ponen ahí dónde las habían escuchado. Eso pues. Y aprovecho de contarles que estoy muy chocho porque ahora tengo micrófono de youtuber. Espero que esta vez el sonido de esta grabación, de esta presentación, haya sido muy bueno y que las actividades hayan quedado claras. Si no es así, me escriben al correo y yo respondo a todas sus dudas a la brevedad. Nos estamos viendo, ojalá pronto nos reencontremos y ojalá disfruten y aprendan con esta actividad que les he preparado y me la envían, ya saben que tienen de aquí a 2 semanas más. Chaito, estén bien, saludos en la casa, hasta una próxima oportunidad.